operaciones sobre campos vectoriales. Ay, que se me olvida el C. Entonces vamos a tener de dos tipos. ¿Cómo podemos operar sobre una función? Pues integrando y derivando. Tendremos operaciones integrales y diferenciales. Y esto quiero que también a ver si lo entendemos antes de lo de la ley de Gauss, porque claro, es la herramienta que uno tiene para expresar las leyes del electromagnetismo. Bueno, en integrales, en operaciones integrales, pues vamos a tener la circulación, la integral de línea, y vamos a tener el flujo, integral de superficie. En las diferenciales, ya visteis que en campos escalares teníamos una operación, ¿no?, que era el gradiente. Bueno, pues aquí vamos a tener dos, que es la divergencia, y vamos a tener el rotacional. Si nosotros queremos expresar las leyes, su forma diferencial, pues utilizaríamos estas, o nos aparecen esas cosas. Si las queremos expresar en su forma integral, que es como lo haremos sobre todo, pues entonces utilizaremos pues, o bien la circulación o bien el flujo. ¿De acuerdo? En las diferenciales y el sentido, fijaos, el sentido, están relacionadas con lo que tenemos arriba. En la divergencia está relacionada con el flujo y en el rotacional va a estar, fijaos, circular, rotar, es ver si un campo vectorial, eléctrico, magnético, cómo gira. Y en la divergencia, es decir, diverger es cómo sale de una zona del espacio. Es decir, si el campo está apuntando hacia adentro en una zona del espacio o hacia afuera en otro. Eso es lo que nos está diciendo. Y para saber eso, si está apuntando, pues uno tiene que ver precisamente cómo atraviesa las paredes de esa zona del espacio. Fijaos, una zona del espacio con un volumen. Un volumen está delimitado por una superficie cerrada. Entonces, ver si entra o sale, pues es ver, ¿no?, cómo atraviesa las paredes, si atraviesa más hacia adentro que hacia afuera. Eso es lo que significa. Bueno, pues vamos, habéis visto, ¿no?, lo que queremos hacer. Vamos a empezar con las integrales. Normalmente empiezo con el flujo, este año voy a empezar con la circulación, por cambiar un poco. Bueno, tenemos un campo vectorial que yo voy a escribir F, ¿no?, que depende, en general, de R y de T. Y otra vez, vamos a cogernos el ordenador y vamos a trabajar con un ejemplo en el ordenador, y ese lo voy a hacer dos-dimensional, bidimensional, estacionario, es decir, que no dependa del tiempo, y en el plano XY, para hacerlo todo sencillo, el ejemplo que voy a coger yo. En general, pues tendremos una cosa así. Si queréis, lo más fácil, aunque lo haga tridimensional, es me olvido del tiempo, lo hago estacionario ya desde el principio, ¿vale? Si no tengo que andar con el tiempo detrás una y otra vez. Muy bien. Muy bien, pues tendremos, lo que nos queremos preguntar es, imaginaos, fijaos, y además F me viene muy bien. F que sea una fuerza. ¿De acuerdo? Una fuerza, pues por ejemplo, la fuerza gravitatoria de un planeta sobre otro cuerpo. Eso es un campo. ¿Dónde sitúo el otro cuerpo, ¿no?, respecto a la Tierra? Pues tendrá un valor u otro. Entonces tenemos, por ejemplo, pensad
que es una fuerza esta magnitud. Entonces, ahí sale inmediatamente decir, anda, ¿qué operaciones he hecho ya de este tipo con las fuerzas? Pues una operación es calcular el trabajo. El trabajo realizado por la fuerza al llevar un cuerpo, ¿no? Llevar ese cuerpo de un punto al otro, de un punto del espacio a otro punto del espacio. Es decir, que si yo tengo aquí cuerpo puntual, pongo ahí, ¿no? Lo quiero llevar desde la posición 1 a la posición 2 del espacio, siguiendo este camino, de 1 hacia 2, por eso le pongo signo de flecha, sobre este camino C. Uno dice, me están preguntando el trabajo. Es eso, ¿no? el concepto de trabajo. Entonces uno dirá, pues, en el trabajo tendría que calcular cómo es la fuerza escalarmente por el desplazamiento. Vamos a cogernos el desplazamiento y voy a ponerlo diferencial de él. Es decir, que aquí donde tenía ese camino C, desde 1 hasta 2, pues yo divido en trocitos infinitesimales, y para llevarlo de aquí a aquí, pues es un desplazamiento diferencial de L. ¿De acuerdo? Muy bien, tendré aquí la fuerza en ese punto del espacio, pues en este tramo, como es infinitesimal, la fuerza es prácticamente, la puedo considerar como constante, no cambia, por eso tengo que dividirlo en trozos infinitesimales, y este sería entonces el trabajo infinitesimal en este tramo pequeñito, ¿se entiende? Y ahora, neto, total, tendrá que ser la suma. La suma es una integral. ¿De acuerdo? Y esto es, entonces, como veis, el resultado de hallar lo puedo llamar a todo esto circulación. Bueno, circulación. Todavía no. De línea o de camino. Si ese camino, por alguna razón, es cerrado, ¿no? O sea, por ejemplo, el punto inicial y el punto final coinciden, ¿cuál es el trabajo neto? Salgo de un sitio y vuelvo al mismo sitio, entonces tendremos esa integral de camino. Al hacer esta integral, a eso le voy a llamar la circulación es cerrado, y entonces en ese caso, ¿cómo ponemos lo de cerrado ahí con el cerito, ¿no? Ese. Si es cerrado, entonces tenemos lo que se conoce como la circulación. O sea, que es lo mismo, simplemente teniendo cuidado en que en ese caso cuando hablas de la circulación, estás fijándote en un camino cerrado nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora a lo mejor diríais, ¿no? Si es una fuerza, eso tiene que ser, si el camino es cerrado, es cero. ¿Qué creéis? Ante esa afirmación que hago yo. Si la magnitud, si el campo vectorial es efectivamente fuerza, entonces tendríamos, y el camino es cerrado, que entonces la integral, la circulación sería cero. Ahí es donde os quería ver si tiraros al agujero. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto la vida de Brian? Hombre, pues eso, cuando le tira piedras, ¿no? Cuando tira... Ahí. Esa escena está muy bien. Pues eso, tiraros ahí, meteros en el agujero y ala. A por vosotros. Solo es cero. Es fuerza y la integral está de camino, es igual a cero, entonces F es conservativo. Y si es distinto de cero, cuidado, para cualquier camino cerrado, entonces es no conservativo.
si es distinto de 0. Entonces ahora entendéis que a partir de este momento, si yo digo, bueno, ya no es una fuerza, sino que es el campo eléctrico. Entonces, si yo cojo y hago ese cálculo alrededor de cualquier camino cerrado y me da 0, entonces podré decir que el campo eléctrico es conservativo. Si da la casualidad de que con alguno de ellos es distinto de 0, pues entonces el campo eléctrico será no conservativo. Y ahí es donde viene lo bonito, que uno piensa, decir, anda, pero el campo eléctrico es conservativo. Porque uno dice, bueno, ya en principio dice, anda, si el campo eléctrico va a ser como el campo gravitatorio, y yo sé que cuando me dicen lo del campo gravitatorio, la fuerza de atracción es conservativa, pues entonces uno y otro, ¿no? Lo mismo será conservativo. Pero claro, ahí uno tiene que pensar que el campo eléctrico únicamente lo estás considerando si está causado por cargas puntuales, entonces efectivamente. Si el campo eléctrico es causado por cargas puntuales, únicamente entonces tienes que el campo eléctrico es conservativo. Campo electrostático, la parte del campo electrostático. Si no, y resulta que hay un si no, es decir, que se puede dar eso, de que no sea así, entonces tendremos una parte del campo eléctrico en general que será conservativa y otra parte que será no conservativa. La no conservativa ya mostré en las leyes de Maxwell, sin ponerlo otra vez, ¿no? Teníamos la ley de Faraday. ¿No? Entonces uno dice, anda, en la ley de Faraday lo que voy a hacer es la circulación en su forma integral. Voy a calcular cómo es la integral de camino del campo eléctrico alrededor de un camino cerrado. Hombre, si estoy en circuitos, ¿qué camino voy a elegir? Bueno, puedo escoger uno, el propio circuito, ¿no? Los cables, llego al mismo sitio. Entonces hago ese cálculo. Y resulta que me está diciendo la ley de Faraday que eso, en general, si es un circuito de corriente alterna, va a ser distinto de 0. Eso quiere decir que a lo largo de ese camino el campo eléctrico es no conservativo. Cosa curiosa, bonita. Bueno, si tenemos... O sea, que ahí tenéis ciertos conceptos que mejor. Así lo de conservativo y no conservativo. Claro, si es conservativo, F... A ver, en matemáticas. Si F es conservativo, ¿no? Supongamos que eso es cierto, entonces, ¿qué conclusión también podemos sacar? Importante. Que siempre podremos encontrar, ya os lo escribí yo el otro día, un campo escalar siempre encontrar un campo escalar, o sea, no un vector, sino un escalar, por ejemplo lo llamo phi, un campo, depende de la posición, no olvido del tiempo, de tal manera que el gradiente de phi sea igual a f. Bueno, me da igual definirlo como más o como... me da igual. Bueno, siempre puedo encontrar, si le pongo un signo menos, ya lo tengo. Que f sea igual al gradiente de phi. Es decir, si se cumple una cosa, se cumple la otra y además también a la inversa. Es decir, que si yo tengo un campo escalar, ¿cómo tengo un campo vectorial? Haciendo el gradiente. Por ejemplo, el del otro día, el de las montañitas ese, ¿no? Me quedó precioso el pantallazo en YouTube. Pues ese es como ponerle a las truchas, ¿no? La mosca, como pican. Ahí uno nota cómo hay más clics. Porque ya es cierto, llama la atención. Entonces, uno podría decir, pues una representación de campo vectorial, pues hacer el gradiente, ver cómo es el gradiente de ese campo escalar y representar las líneas del campo, cosa que os dije que podéis intentar hacer. Vale. Bueno, pues entonces, si cogemos ese campo que es el resultado de hacer el gradiente, uno puede comprobar que es conservativo. El campo vectorial resultante de hacer el gradiente de un campo escalar es siempre conservativo. Es decir, la flecha va en las dos direcciones. Sí y solo sí, ¿no? Como dicen en matemáticas. Condición necesaria y suficiente.
esos rollos. Vale. Muy bien. Claro, una cosa ya que podemos ir también dejando caer, vosotros habéis oído hablar antes de llegar a mis manos del campo eléctrico y del potencial eléctrico. Amén. El potencial electrostático, ¿no? Es un escalar. Y he dicho yo del escalar ese, si hago el gradiente, menos el gradiente, me da el campo electrostático. ¿De acuerdo? Es decir, que yo podría hablar de potencial eléctrico, ¿ya? Y de eso pues uno habla, por ejemplo, en circuitos, como es la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito. ¿Os dais cuenta de esa, no? Pero ¿eso qué presupone? Siempre que se hable en un circuito, la diferencia de potencial entre los extremos de este elemento, que es una bobina, lo que sea, es tanto, ¿no os dais cuenta de que estáis presuponiendo de que el campo eléctrico que hay ahí es conservativo? Es decir, que es un campo electrostático. Pero yo he hecho una afirmación antes. Por la ley de Faraday, si el circuito es de corriente alterna, el campo electrostático no es conservativo. Por lo tanto, eso significa que no puedo hablar de potencial. Eso significa que cuando uno habla de diferencias de potencial en un circuito de corriente alterna, está metiendo la pata hasta aquí. Cosa que se hace adrede. Yo también. ¿Por qué? Porque aún así uno puede utilizar un truco para seguir hablando como si hubiese un potencial. Eso lo veremos en circuitos. Pero una cosa es seguir haciéndolo como si, porque funciona, los cálculos, y otra cosa es no darse cuenta de que eso, la base de eso, está mal. Bien. Vale. Bueno, pues vamos a cogernos y hacer el cálculo. Voy a coger un ejemplo. F de X. Y voy a cogerme un ejemplo de camino. ¿Qué os parece si me cojo el camino, la elipse? La elipse girada, y así, ¿no? Por ejemplo, vamos, por jugar con la elipse girada. Entonces, ¿qué campo voy a coger? El del otro día era menos y más 1, ¿no? Menos x más x al cubo más y, me parece. Y el camino que vamos a escoger es una elipse. Elipse girada 30 grados respecto al eje X. Tengo que decir una cosa. La elipse como el camino tiene un sentido. Una elipse es una elipse, no tiene sentido. ¿Cómo recorro yo la elipse? Pues, me queda viéndolo desde el z positivos, estoy mirando al plano XY, pues tengo dos opciones, antihorario u horario. Os doy la opción, ¿qué queréis? Antihorario, pues antihorario. Y recorrido en sentido antihorario, puntos suspensivos visto desde z positivos, porque claro, si miro desde abajo es justo lo contrario, eso hay que tener cuidado. Bien, pues tenemos esto y me piden y lo mismo, el semieje 2, el semieje 1, todo eso lo mismo que el otro. Semiejes 2 y 1 en el sistema internacional. Vale. Por diferencial. Y ahora uno dice, bueno, este cálculo, ¿cómo lo puedo hacer? Hombre, lo puedo hacer, en principio, ahora viene el problema de ensuciarse las manos. Esta integral de camino la tienes que transformar en una integral simple de una sola variable. ¿De acuerdo? Fijaos que es una integral de una sola variable. Entonces, ¿qué variable escoges? Ahí viene el momento de decir, bueno, pues yo quiero trabajar en el plano XY, pues tú pues tendrás que intentar poner en X y en Y, pero la relación de Y con X. Es decir, ¿sí? Y si miras si es conservativo el campo. Bueno, luego lo vemos. En este caso si es conservativo, lo vamos a ver ahora inmediatamente. ¿Vale? Bueno, en este ejemplo.
¿Y qué pasa? Si es conservativo, suponiendo que fuese, ¿qué querías? Si es una línea cerrada, el trabajo. Ya, perfecto. O sea que muy bien, esa es lo que podemos comprobar. Si pillamos y no me sale distinto de 0 ya, la primera vez con esta elipse sé que no va a ser conservativo. Cuidado, si me sale 0 podría darse la mala suerte de que a lo mejor para ese camino fuese 0, pero para otro fuese distinto de 0. Ahí hay que tener un poco de cuidado. Bien, pero yo ¿en qué voy a trabajar? Hombre, sí, vamos a ver, si dibujo un camino, a ver si os dais cuenta. Imaginaos este camino, que no es cerrado. Es decir, y ahora viene uno, para cada valor de x solo tengo un valor de y. Pues entonces, efectivamente, uno lo que puede es utilizar, poner y en función de x, es decir, poner la integral únicamente en función de x o únicamente en función de y, según le convenga. Pero claro, ya desde el mismo momento en que el camino es cerrado, ¿de acuerdo? Uno está viendo de que forzosamente en ese caso vas a tener como mínimo 2. Claro, uno puede decir, hombre, pues Miguel, no seas tan talibán, pues entonces hazlo 2 mitades, por decirlo, lo de arriba y luego la parte de abajo y lo sumas y ya lo tienes. Efectivamente, también lo puedes hacer, pero también lo puedes hacer parametrizando. Ya veis que tiendo a parametrizar la curva, es decir, que lo que voy a utilizar es en forma paramétrica. Vale, eso significa que, en general, aquí tendría un diferencial de L. Los puntos del camino, la posición por el vector de posición R. R depende es una curva de un parámetro, U, RD. Eso significa que este diferencial de L va a ser lo mismo que el diferencial de R. ¿De acuerdo? Eso significa que entonces F, que depende de R, ahora uno dice, ¿pero en qué puntos vas a hacer este cálculo? En los puntos de la curva. Por diferencial de L, esto va a ser F de R de U por diferencial de R. 1, 1, 1. Muy bien, si yo divido y multiplico por diferencial de U, pues lo que tengo aquí, como veis, es simplemente F. Voy a poner la prima. Y ya lo tengo en forma paramétrica. ¿Se ha entendido el cálculo? Es decir, que tan simple como eso. Vamos a hacerlo. O todavía más, si queréis, explícitamente en este caso. Aquí que tendríamos... Vamos a cogernos como continuación. Tendríamos ya la integral en U, desde un U inicial hasta el U final. Y tenemos producto escalar. Tendríamos f de x por diferencial de U más, ay, qué gilipollas, por la componente x de U, diferencial de U más f de y R si queréis ya pues, puedo sustituir aquí x de U y de U. ¿Se entiende? Las componentes. Ya f de y, x de U, coma, y de U, por y diferencial de U. Y ya está, con eso lo vamos a hacer. En este caso, ¿cuánto nos valía
esto teníamos la componente x, que era menos i más 1. O sea que esto sería, vamos a ponerlo en azul, sería menos i de u x'. Ahora viene, claro, tengo que poner ahora x de u y de u. Tengo que parametrizarlo. A ver cómo puedo hacer la elipse esta que teníamos así. Era 30 grados girado. Eso quiere decir que tendríamos ahí que multiplicar, teníamos coseno, ¿no?, de 30, menos seno de 30, seno de 30, coseno de 30 por xy. Es decir, que eso me da las nuevas coordenadas x. Es decir, que tendríamos aquí, x sería 2 por el coseno de u, 1 por el seno de u. Vamos a borrar aquí en algún sitio. Es decir, que tendríamos coseno de 30 por 2 coseno de 30, coseno de u, menos seno de 30, seno de u. Y la otra sería seno de 30 es 2 seno de 30 coseno de u y coseno de 30 seno de u. Es decir, que tendríamos esto para x y esto para y. Para x y para y. ¿De acuerdo? Esa es la parametrización de la elipse. Pero lo veré ahora. Iba a decir. Y tendríamos que derivar, fijaos que aquí tengo la derivada con respecto a u, la derivada con respecto a u, en f de x menos i de u, ¿qué tendría que poner? Menos todo este, donde tenía aquí, esto es un más, ¿no? Menos todo este trasto, más 1. Y x' de u, tengo que derivar esto con respecto a u, es decir, que tendría aquí menos el seno de u, aquí tendría el coseno de u, ya tendría la derivada. Lo meto todo ahí. Tengo esa integral, ya solo es una integral en u. Una forma similar para la segunda parte de la integral y liquidado el asunto. Y esta, por supuesto, se puede hacer. Bueno, está, cuidado, he dicho ahí rápidamente, se puede hacer a mano, quizás, no lo sé ahora mismo. La primera sí, desde luego. Vamos a parametrizar. Vamos a quizás cogernos, creo que era este. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Vamos a hacer una copia. Tenemos ya ahí el campo definido y vamos a definir ahora el camino. Vamos a RC, de R camino. U, depende de un igual, o dos puntos iguales si queréis. Y ahora teníamos, ahora me tengo que acordar, 2 coseno de 30 coseno de 2. Ay. Por el seno de u
No, por coseno de U. Y menos, sí, menos seno de 30 seno de U. Vamos a cogernos todo esto y así vamos más rápido. Seno de 1. Vale. Y ahora, esto para la primera, como la segunda, vamos a cogernos todo este trasto y vamos a dejarlo por aquí. Esto por ahí. Y ahora que teníamos 2 seno de 30 coseno de U, más, ¿no? Más coseno. Más coseno de 30 seno de U. Aquí, naturalmente, los límites de integración, que no los había puesto aquí, ¿cuáles son? Estoy ya en este caso particular, tengo desde U igual a 0 hasta U igual a 2pi. Una vuelta, no tengo por qué empezar en 0, pero tengo que dar una vuelta. U. Bueno, un rollo lo de tener que hacer el producto de la matriz por eso, ¿no? Podría haberme cogido ya eso. Haber utilizado simplemente en las dimensiones, haber puesto en vez de tita. Y aquí haber puesto X y... Bueno, ahí ya está sustituyendo los valores de las cosas. ¿Okay? Ahí cogería, si queréis, cojo y le digo, pues, X, ponme... Seno de 1, por ejemplo, sería así. Y ahí... Vale. Podría haber hecho esto, habéis visto, se ha tardado mucho menos. Pero bueno, lo quería hacer, ya que lo dije. ¿Y qué nos faltaría? Sí, un segundín. ¿Qué nos faltaría aquí? Lo que acabo de... Vamos a hacerlo, se tarda un segundo. Tenemos que hacer... vamos a hacer la... No, primero... En integrity. Y pen. Dot. Le pongo el punto. No pongo el nombre de la función, pongo el punto. vfield, que era, me parece, ¿no? vfield. drc de u. Punto, que es el producto escalar, por rc' de u. Es eso, ¿no? Que tenía. O sea, que contestación. Bueno, aquí, más 15 o menos 15. Me queda la duda, ¿lo he hecho bien o no lo he hecho bien? ¿Qué creéis que puedo poner ahí a continuación? Decir, lo que hacíamos el otro día por aquí, ¿no? ¿No? Podría cogerme esto así directamente y así se tarda menos y así sé si lo he hecho bien. Voilà, antihorario. Si no, le tengo que cambiar u por menos u y ya está ahí. Si miráis el campo, que era este con el que trabajábamos, ¿de acuerdo? ¿Veis una rotación? Ahí, un giro. ¿No? ¿Veis así en conjunto una rotación? Sí, parece también una expansión, pero hay una rotación. Eso quiere decir que si rota, tienes una... circula, rota, circula. Si circula es distinto de cero, es integral. Eso quiere decir que lo esperado y que sea positiva. Si lo estás recorriendo en el mismo sentido como está fluyendo eso, pues entonces yo creo que pinta bastante bien el resultado. Y aquí lo dejamos. Mañana jugamos y pasado con el flujo.